Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a contar una historia un tanto en particular de un futbolista que ha quedado perdido en el tiempo y que muchos quizás lo recuerden, otros quizás no. Estamos hablando de Abel Casquete, ese jugador que en su momento, en el inicio del ciclo Gallardo, por aquella primera Copa Libertadores, siempre asomaba en cada una de las concentraciones, que era de las figuras del torneo de la reserva, pero que lamentablemente con el correr del tiempo no pudo en primer lugar ni siquiera triunfar en River y hoy está viviendo un momento un tanto particular. Hizo declaraciones en cuestión en las últimas semanas en relación a una posible vuelta al club de Núñez, ya que le guarda muchísimo cariño, es el lugar donde hizo su debut profesional, justamente como futbolista, y que se arrepiente de las malas decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera, que lo han llevado a estar donde está hoy. Es muy complicado que pueda volver a River, pero teniendo en cuenta las frases que dijo en esta última entrevista que dio, vamos a ver en definitiva si hay alguna que otra posibilidad, y además vamos a contarles efectivamente cuál es su actualidad y qué contexto está atravesando hoy por hoy su carrera como jugador profesional. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando un poco cómo inició la historia de Casquete en River para que tengan una noción, aquellos que no lo recuerdan o quizás que no lo conocen, y aquellos obviamente que sí lo recuerdan y que sí tienen esa memoria para recordar quién fue, también unos detalles para que sepan exactamente qué es lo que estaba viviendo el futbolista en cuestión por esos momentos y además qué es lo que transmitía en la gente y también en Marcelo Gallardo, que le tenía mucha fe, pero que lamentablemente esto se terminó diluyendo con el tiempo. River estaba afrontando las fases finales de la Copa Libertadores, de hecho el 14 de julio más precisamente, el Millonario le gana 2-0 como local a Guaraní de Paraguay, con goles de Gabriel Mercado y Rodrigo Mora, y una semana más tarde debía definir la clasificación a la final en Asunción. Entre medio de esos ambos partidos, el 18 de julio del 2015 más precisamente, el más grande se veía a las caras con Atlético Rafaela en un partido por el torneo local. Claramente y priorizando la competencia internacional y la opción de clasificar a la final de la máxima competición de América después de 19 años, el muñeco puso totalidad de suplentes en ese compromiso y a Abel Casquete le tocó ocupar un lugar en el banco de suplentes. Corrían los 17 minutos del segundo tiempo cuando el ecuatoriano, que tenía tan solo 17 años y que venía cosechando muchísimos comentarios positivos producto de sus buenas actuaciones en reserva, se convierte en el extranjero más joven en hacer su debut oficial en la primera de River. Entró a jugar como una especie de extremo por izquierda, más allá de que normalmente en todas las categorías menores se desempeñó como mediocampista ofensivo o enganche. De hecho, todo lo que aprendió en las divisiones inferiores hicieron que fuera de lo mejor en su categoría. Hacía siempre que buscara la mejor opción, jugaba un toque y tenía la habilidad de gambetear rivales más allá de jugar por el medio del campo de juego. 20 minutos le bastaron para hacer su primer gran aparición con la banda. A los 36 minutos de ese complemento asistió a Fernando Cabenagui para marcar el cuarto gol del equipo, el cuarto de Cabegol, en esa goleada que terminaría siendo 5-1 frente a Atlético en Rafaela. El último tanto lo terminaría marcando Guido Rodríguez, y en ese momento se había visto un futbolista que, ingresando muy pocos minutos, había demostrado muchísimas condiciones. Es cierto que el partido no tenía demasiada relevancia porque, y si bien todavía faltaba bastante para que terminara la competencia local y River, en caso de hilvanar un par de triunfos consecutivos, podía llegar a pelear, la realidad es que la mente estaba totalmente impuesta en levantar la Copa Libertadores, y es por eso que Casquete en cuestión no sintió presión en aquel entonces y pudo demostrar muchas de sus condiciones. Había llegado desde Ecuador cuando tan solo tenía 11 años y todas sus condiciones técnicas ilusionaban a River como para ser una de las promesas de cara al futuro del equipo. Sin embargo, quedó en la nada, más allá que, por ejemplo, después de aquel partido frente a Atlético Rafaela, le preguntaron, está claro, a Marcelo Gallardo en conferencia de prensa por el futbolista en cuestión y declaró que tenía muchísimo talento y que de a poco iba a terminar consiguiendo su mejor forma. Lamentablemente, y ahora voy a dar más detalles, esto no sucedió y terminó teniendo una carrera como futbolista profesional muy pero muy pobre. Todavía joven, es verdad, tiene chances de recuperarse, pero por el momento lamentablemente no le ha salido nada bien lo que decidió posterior a ese debut que hizo con la banda. En la entrevista que dio hace un par de semanas se lo muestra muchísimo más completo y con la cabeza bien fría, sobre todo teniendo en cuenta que tiene que volver a los primeros planos en cuanto a ser futbolista profesional.
Pudo hacer lo que muy pocos futbolistas hacen a lo largo de su carrera, que es hacer su debut oficial con la camiseta de River, pero finalmente su nombre sería casi olvidado y terminaría pasando por 7 clubes en 6 años sin poder asentarse ninguno. Hoy está jugando en el Deportivo Copsol de la segunda división del fútbol peruano. Pero hay que rescatar que tan solo tiene 24 años y si bien será muy complicado que vuelva a salir de este pozo en el que se ha metido, todavía tiene un margen de mejora como para volver a resonar. Quizás no en River, es muy complicado, pero por lo menos volver a jugar acá en el fútbol argentino para que vuelva a ser visto y ser más reconocido a la hora de buscar un mejor club. Estuvo en instituciones verdaderamente grandes del continente, jugó en Barcelona de Ecuador, uno de los equipos más importantes de aquel país. También vistió la camiseta de Universidad Católica de Ecuador, acá jugó en Deportivo Morón, el otro club en el cual estuvo en Argentina, jugó en el Zulia de Venezuela y también en 2 equipos más de Ecuador pero de menor relevancia que son el Orense y el Guayaquil City. Hoy su cabeza está totalmente metida en tener el mejor rendimiento en el Copsol, pero él mismo ha declarado que extraña a River y que quiere hacer todo lo posible para volver en algún momento. Está muy complicado y por ahora solo se trata de una ilusión y un sueño. Lo más difícil de hecho lo había logrado, que había sido debutar. Ahora, si bien regresar parece una opción bastante improbable, solo con un gran nivel y un buen rendimiento un tanto regular podrá en alguna oportunidad tener alguna opción. Ha declarado que quiere hacer las cosas bien y volver a tener un nivel alto para apuntar a ese regreso a Núñez, que es la espina que le quedó clavada por no haber hecho las cosas bien en su momento. Una vez se fue de River se dio cuenta de la grandeza que tiene el club en cuestión. Hoy por hoy de entrada juega en un pequeño estadio municipal con un aforo para aproximadamente 5.000 personas, que se distribuyen casi en su totalidad en una sola tribuna en cada lateral. Algo bien diferente a cuando jugaba en el Monumental, en el cual en ese momento, cuando él debutó en el año 2015, entraban alrededor de 66.000 personas. Hoy son 72.000 y en un par de años alcanzará un total de 81.000 espectadores para ser el escenario más imponente y grande de Sudamérica. En Perú, en la actualidad, afirma que el fútbol es muy pero muy diferente, fundamentalmente en la intensidad. En River tenía muchísimas comodidades y le daban, por ejemplo, todas las comidas al día, un lugar donde quedarse, mientras que hoy en el equipo peruano es totalmente distinto. Se arrepiente muchísimo de no haber aprovechado las comodidades que le daba River en aquel entonces, si bien es cierto que en las divisiones menores supo aprovechar su momento porque fue de lo mejor de la reserva y como siempre digo, para hacer su debut en la primera de River tuvo que haber tenido alguna que otra buena virtud, porque si no, y más que nada con Marcelo Gallardo como entrenador que no le da premio a nadie, es muy difícil que haya tenido esa ocasión. Sin embargo, ahora deberá volver a empezar de cero, por decirlo de alguna manera, para volver a tener otra chance. Si su deseo es volver a los primeros planos, no solamente, como dije, vestir la camiseta de River significaría eso, sino volver a tener participación en algún club medianamente importante del continente o jugar en una liga verdaderamente de mayor magnitud, porque ni siquiera está jugando en la primera división peruana. Ya de por sí la Liga de Perú es de las más flojas de todo Sudamérica y si jugás en la segunda división de ese país es cada vez más complicado volver a aparecer. Es consciente que deberá corregir algunos errores que tuvo en todos los años anteriores, fundamentalmente en los 2 clubes más grandes en los que jugó. River compró parte de su pase en el año 2009 a la Academia de Fútbol de Alfaro Moreno, pero sin embargo decidieron un par de años más tarde rescindir su contrato porque en aquel momento la pareja de Casquete estaba por tener un hijo y extrañaba a su familia, cosa que lo llevó a retornar a Ecuador a pesar de que su representante le insistió que una salida a préstamo era la mejor opción, como lo hacen muchísimos de los futbolistas que acá en el Millonario no tienen en cuenta. Difícilmente, si Marcelo Gallardo no te tiene en sus planes, le diga a los dirigentes que rescindan su contrato. En primera instancia se busca una cesión para que el jugador en cuestión gane minutos y posteriormente a eso, en una posible vuelta, ahí sí a lo mejor deciden finalmente cortar en vínculo. En el caso de Casquete decidió apresuradamente, en mi opinión, cortar el vínculo con anterioridad. Y después jugó en el Barcelona de Ecuador, el otro equipo grande, por decirlo de alguna manera, en el que estuvo. Se marchó al poco tiempo de haber llegado debido a que no lo pusieron en un partido, se enojó y se fue a ver a Universidad Católica. Él mismo lo declara, por lo que en ese momento se acabó también su estadía en uno de los clubes más grandes del equipo ecuatoriano.
En total, en River jugó 84 minutos nada más distribuidos en 3 partidos, aunque su mejor recuerdo es el de haber formado parte de la lista de buena fe del conjunto que se coronó campeón de la Copa Libertadores en el año 2015. Si bien no fue ni siquiera ni una vez en el banco, estuvo en el Monumental el día de la final contra Tigres, en el cual el millonario gana por 3-0 y se corona campeón después de 19 años, y fue parte del festejo con el resto de sus compañeros. A su vez, en esta última entrevista que dio, dice que tiene los mejores recuerdos de Marcelo Gallardo, que siempre lo felicitaba cuando era alcanzapelotas y que en el momento en el cual le tocó debutar en la primera del más grande, le dio consejos para que tomara las mejores decisiones posibles. Él mismo se arrepiente de no haberle hecho caso, no solamente por lo que dije recién, de haber cortado su vínculo en vez de haberse ido a préstamo, sino también por no haber quizás aprovechado las pocas chances que tuvo, y tal vez porque en los entrenamientos no ponía la intensidad necesaria, cuando se sabe que el DT más grande de la historia del club valora tanto las prácticas como los partidos oficiales. Se arrepiente de eso, espera mejorar de cara al futuro porque solo tiene 24 años y ojalá para él en un par de años pueda volver a tener ese despegue y a lo mejor no en River, pero sí volver a vestir la camiseta de una institución un poco más importante. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que Casquete no salió a dar estas declaraciones como para que lo tengan en cuenta para venir a River en un futuro cercano. Él mismo dice que deberá tener un rendimiento verdaderamente superador como para que en algún futuro, desde el más grande, vuelvan a mínimamente poner los ojos sobre él, y teniendo en cuenta y poniendo por encima de todo lo bueno que fue cuando hizo las divisiones inferiores en River, porque si no es muy complicado que pueda llegar a tener otra oportunidad de ponerse la banda. La realidad es que debería tener un nivel verdaderamente enorme en otra institución, porque jugar en la segunda división de Perú no es un aliciente. Lo bueno es que no ocupa cupo extranjero en caso de que en algún futuro quiera volver acá a jugar en la Argentina, pero en mi opinión, y sobre todo de la mano de Marcelo Gallardo, las puertas para volver a la institución de River no se puede decir que estén totalmente cerradas, pero claramente están muy bien selladas en un 99%, y dependerá mucho del buen rendimiento que tenga de acá a un par de años y también de que la suerte lo acompañe un poco, de que no vuelva a cometer errores y que caiga en alguna institución lo suficientemente importante como para que River pueda volver a fijarse en él. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.